Hola, bienvenidos a Cats and Yarns. En el tutorial de hoy vamos a aprender a tejer el punto cluster llamado gotitas. Como ya adelantamos, forma pequeñas gotitas o rombos, combinando para ello dos carreras. En una tejemos los clusters y en la siguiente abanicos, que al unirse crean este efecto tan delicado. Voy a mostrar el paso a paso de forma clara para que puedan seguirlo tranquilas y disfrutando, incluso si es la primera vez que tejen un punto de este estilo. Así que preparen su hilo, su aguja y empecemos a tejer. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Este punto pertenece a la familia de los puntos cluster o agrupados. A simple vista parecen abanicos invertidos y se realizan uniendo las partes superiores de varios puntos, cada uno tejido en un punto diferente de la vuelta anterior. En otras palabras, se tejen disminuciones que le dan al clúster su forma característica de triángulo. En el punto gotita se teje un clúster de 3 puntos altos, así que veamos ese ejemplo para entender cómo se teje y sus generalidades. Para hacer un clúster de 3 puntos altos trabajamos 3 puntos altos incompletos de forma consecutiva, cada uno en un punto diferente de la fila anterior. Entonces, tomo la lazada, entro en el primer punto alto de la fila anterior, me quedan 3. Cierro los dos primeros y así hago un punto alto incompleto. Hago lo mismo en el siguiente. Pico en el siguiente, traigo la lazada, engancho el hilo y cierro los dos primeros, genero el segundo y así en el tercero. Pico en el tercero, traigo la lazada, engancho el hilo, cierro los dos primeros y así me quedan 4 lazadas en el ganchillo. Tomamos la lazada final y cerramos los 3 puntos altos juntos, generando así una disminución. Los clústeres se pueden hacer con 2, 3, 4, 5, 6 o más puntos altos, o con otros puntos básicos como los medios puntos altos o los puntos dobles o triples. Ahora que entendimos cómo funciona un clúster, vamos a ver cómo se aplica en el punto gotitas. Su nivel de dificultad es para principiantes, así que es ideal para quienes quieren aprender algo nuevo sin complicarse. Se construye a partir de una fila fundacional y luego se repiten 2 carreras de manera indefinida, formando la trama. En esta están los clústeres, en la siguiente están los abanicos. Y repito la fila 1 y la fila 2 las veces que necesito hasta alcanzar el alto que voy a necesitar para mi proyecto. Ahora sí, manos a la obra y vamos con el paso a paso. Para la cadena base, teje múltiplos de 3 más 1. En mi ejemplo vamos a hacer 15, porque 5 por 3 dan 15, más 1 hacen un total de 16. Comenzamos haciendo nuestro nudo deslizado y tejemos las 16 cadenas. Si quieren aprender cómo hacer un nudo deslizado, les dejo el enlace aquí arriba del video. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ese es el largo que necesito, más una extra. Así terminamos la cadena base. Luego tejemos la carrera fundacional, la que nos va a dar la estructura para generar la trama de este punto. Contamos 5 cadenas desde el ganchillo y en ella tejemos 3 puntos altos. Así que tomo lazada, pico en la quinta cadena, engancho el hilo y la traigo, me quedan 3, engancho el hilo, cierro 2, engancho el hilo y cierro 2. Ese es mi primer punto alto. En el mismo punto voy a hacer el segundo. Pico allí, engancho, me quedan 3, engancho, cierro 2, engancho, cierro 2. Y por último mi tercero. Engancho el hilo, quedan 3, engancho, cierro 2, engancho y cierro 2. Con esto tejo mi primer abanico.
¿Sí? A ver si lo vemos más de cerca. A ver, ahí. El primero es el que me genera el borde, ¿sí? Y después los otros tres me generan mi primera estructura de abanico. Bueno, ahora ¿qué hacemos? Saltamos 2 cadenas y en la tercera tejo nuevamente lo mismo, 3 puntos altos. Así que engancho el hilo, pico en esa tercera, engancho y traigo el hilo, me quedan 3, engancho, cierro 2, engancho y cierro 2. Otra vez, pico, traigo el hilo, engancho y cierro 2, engancho y cierro 2. Y por último, el tercer punto alto, engancho y cierro 2, engancho y cierro 2. Repito esta secuencia hasta llegar a las últimas 2 cadenas. ¿Sí? Así que salto 2 cadenas y en esta tercera tejo 3 puntos altos. Pico en ella, engancho el hilo y lo traigo, me quedan 3 lazadas, engancho, cierro 2, engancho y cierro 2. Tejo el segundo punto alto y tejo el tercero. Con esto genero otro abanico. ¿Ven cómo se van formando los abanicos? Así que vamos a avanzar y nos vemos en la final, en la parte final, cuando me queden 2 cadenas. Bueno, acá llegamos al final, me están faltando tejer estas 2 cadenas. Entonces lo que hacemos es saltamos la cadena siguiente y tejemos en la última un punto alto. Me quedan 3 lazadas, engancho y cierro los 2 primeros, engancho y cierro los 2 segundos. Esta es mi base fundacional, que si veo la otra muestra es la primera que ven acá, ¿sí? La que me va a dar la estructura para generar toda la trama. Para comenzar con la carrera 1 tejemos 4 cadenas al aire. 3, 4, que cuentan como un punto alto y una cadena de separación. Giro mi tejido y tejo 3 puntos altos juntos en los siguientes 3 puntos altos de la fila anterior. Esos 3. Entonces, tomo lazada, pico en el primer punto alto de la fila anterior, traigo la lazada, me quedan 3, engancho y cierro los 2 primeros. Este sería mi primer punto alto incompleto. Hago lo mismo en el segundo, cierro solamente los 2 primeros y el último, pico en el tercero, traigo el hilo y cierro los 2 primeros. Me quedan 4 lazadas en el ganchillo. ¿Las ven? Ahora engancho el hilo y cierro esas 4 lazadas todas juntas. Así genero mi primer clúster o mi primera disminución. ¿Ven que queda alineado el clúster con el abanico de la fila anterior? Luego tejo 2 cadenas de separación y repito, tejo 3 puntos altos juntos en los siguientes 3 puntos altos de la fila anterior. Pico en el primero, traigo el hilo, me quedan 3, engancho y cierro 2 para generar mi primer punto alto incompleto. Hago lo mismo en el segundo, cierro solamente las 2 primeras y hago lo mismo en el tercero, logrando así 4 lazadas en el ganchillo. Tomo el hilo y cierro todas juntas. Así genero mi segundo clúster. ¿Ven cómo va quedando? Muy bien. Hago 2 cadenas de separación y vuelvo a repetir hasta llegar a los últimos 4 puntos por tejer. Así que avancemos y nos vemos ahí. Bueno, llegamos a que nos falten 4 puntos y allí vamos a tejer 3 puntos altos juntos en los últimos 3 puntos altos, generando
nuestro último clúster. El tercero, punto alto incompleto, me quedan 4 lazadas, engancho el hilo y las cierro todas juntas. Ahora, para mantener el borde, debo hacer, esperen que se me enganchó, esto suele suceder, es muy normal que al pasar la lazada por los 4 es como que alguno se enganche, así que vamos a hacerlo otra vez. Esperen que, ahí está. Vamos a tejer el último, punto alto incompleto, y ahora sí, sujetando un poquito, tomo lazada y cierro todos juntos. Y como les decía, para mantener el borde voy a tejer una cadena de separación. Y en la última, en la cadena de giro de la fila anterior, allí pico y tejo un punto alto. Así mantengo el borde recto. Y con esto termino mi carrera número 1. ¿Ven cómo queda? Bien recto hacia arriba. Y alineados los rombos, ¿no? O sea, el clúster queda bien arriba del abanico. Para comenzar con la carrera 2, tejo 3 cadenas que cuentan como un punto alto. ¿Sí? Eso es para mantener el borde. Giro mi tejido y luego hago 3 puntos altos sobre el primer clúster de la fila anterior. El primero, pico en el mismo lugar, cierro 2, engancho y cierro 2, así hago el segundo, pico en el mismo lugar y hago el tercero. Con esto vuelvo a generar el inicio de la trama, la primera parte de cada rombo, ¿sí? Bueno, después lo que hago, como están viendo, es repetir la misma secuencia. Voy al siguiente clúster y en él tejo 3 puntos altos. Con eso genero mi segundo abanico. Y esta secuencia la voy a repetir hasta el final, ¿sí? Lo bueno de esto es que, como ven, se mantiene la estructura. Quedan alineados. Voy al siguiente y al siguiente. Así hasta que llegamos al final. Así que vamos a avanzar. Bueno, acá me está faltando tejer un punto alto en la tercera cadena de giro de la fila anterior. Recuerden que habían 4 cadenas. Con una de ellas separábamos el dibujo. Así que tienen que encontrar la tercera y allí picar. Cuentan desde abajo hacia arriba si se les es más fácil. Pican en la tercera y ahí hacen un punto alto. Ahí está. Y así vuelvo a comenzar con el dibujo. ¿Ven que inicio mi rombo con esta fila? Es como la fila impar. Y esto es repetir carrera 1, carrera 2, hasta generar la trama y el alto que necesito en mi pieza. Pero recuerden, para tener geometría debería de terminar con la carrera 1, porque con la carrera 1 termino el dibujo del rombo. Mientras tejes el punto gotita, observa la forma de los clústers y los abanicos. Reconoce esta forma geométrica. Te va a ayudar a visualizar la trama, a anticipar dónde colocar los puntos y combinar este patrón con otros o con otros motivos de manera armoniosa. Es como aprender a leer un pequeño mapa de geometría tejido. Número 1. Si llegaron de casualidad al canal, suscríbanse para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Número 2. Si quieren dejarme abajo sus comentarios de en qué proyecto están tejiendo ahorita, se los agradezco. Número 3. Denle like si les gustó o manito para abajo si no. Y compartan, que así me ayudan montonazos.
Gracias por quedarte hasta el final del tutorial. Si sos de esas tejedoras que les gusta seguir las instrucciones escritas, te cuento que nuestras redes están publicadas y listas para usarse. Nos vemos en el próximo tutorial y como siempre te digo, anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.